fue torturada y decapitada por su amigo de la infancia. Era la víspera de Eid al-Adha, la festividad más importante del Islam, en Islamabad, Pakistán, cuando el teléfono sonó en la comisaría. Un vecino reportaba gritos desgarradores provenientes de una mansión en un exclusivo sector. Lo que la policía encontró detrás de esos muros altos haría temblar los cimientos de la sociedad pakistaní, la escena del crimen que revelaría la verdad tras la desaparición de Noor Muqaddam, una joven de 27 años cuya lucha final durante 2 terribles días de cautiverio despertaría la conciencia de una nación y encendería la chispa de un movimiento imparable en demanda de justicia. Noor Muqaddam nació el 23 de octubre de 1993, con doble nacionalidad pakistaní y jordana, fue la hija menor del ex embajador de Pakistán Shaukat Muqaddam. Creció en el seno de una familia del servicio exterior, lo que le dio una infancia nómada entre distintos países y una formación cosmopolita. Sus hermanos la recuerdan como una niña tranquila, empática y amorosa con los animales, cualidades que mantuvo toda su vida. Quienes la conocieron la describen como un alma luminosa, bondadosa y profundamente espiritual, con una fe sincera que la llevó a usar hijab a los 17 años y a realizar el Hajj con sus padres a los 20. Interesada en comprender el Islam, solía escuchar conferencias religiosas, pero también mostraba una fuerte conciencia social, participando en la Orad March en defensa de los derechos de las mujeres. Para sus amigos, Noor era una persona pura y positiva, que siempre veía lo mejor de los demás, aconsejaba con serenidad y se negaba a dejarse llevar por el enojo. En su vida cotidiana disfrutaba de los pequeños placeres, como bailar bajo la lluvia o compartir momentos con sus seres queridos, encarnando una mezcla de espiritualidad, alegría y compasión que la hacían, en palabras de quienes la amaban, un ángel en la tierra. Debido a su círculo social de élite en Islamabad, Pakistán, Noor Muqaddam conoció a Zahir Jafieh, ya que ambos provenían de familias influyentes y se movían en los mismos ambientes diplomáticos y empresariales. Su relación surgió a través de amigos en común y encuentros sociales, donde desarrollaron una amistad cercana que se mantuvo durante varios años. Aunque no hay evidencia de que fueran pareja formal, compartían una confianza propia de quienes pertenecen al mismo entorno privilegiado. Noor solía visitar su casa ocasionalmente y lo consideraba un amigo. La cadena de eventos que condujo al asesinato de Noor comenzó con una planificación metódica. A principios de julio de 2021, Zahir Jaffer, un ciudadano pakistaní estadounidense de 30 años, hijo de un acaudalado empresario, reservó un billete de avión de un solo trayecto a Nueva York. Su vuelo estaba programado para la madrugada del 19 de julio. La tarde del 18 de julio, Jafieh concretó los arreglos para un taxi que lo llevara al aeropuerto esa madrugada. Ese mismo día, cerca de las 9 de la noche, Noor Muqaddam, quien se encontraba en su casa, recibió una llamada de Zahir. Decidió salir de su hogar y se dirigió a la residencia de los Jafieh, a donde llegó aproximadamente a las 10 de la noche. Las horas que siguieron estuvieron marcadas por la indecisión de Zahir respecto a su viaje. Mientras Noor ya estaba en su casa, Jafieh llamó múltiples veces a la agencia de viajes, preguntando qué pasaría si no viajaba y especulando sobre la posibilidad de volar días después. Un taxi llegó a su residencia a las 11 de la noche y el conductor llamó en varias ocasiones, recibiendo siempre la instrucción de esperar. Finalmente, ya pasadas las 2 de la madrugada del 19 de julio, Zahir salió de la casa con Noor, quien lucía descalza, y ambos subieron al taxi. El vehículo partió hacia el aeropuerto, pero de repente, en un paso inferior, Jafieh le ordenó al conductor dar la vuelta, argumentando que llegaban tarde y que no podrían alcanzar el vuelo. El taxi los dejó de regreso en la mansión de los Jafieh. El conductor declararía más tarde que, durante todo el trayecto, Noor permaneció en silencio, mientras Zahir no dejaba de hablarle. Durante el 19 y la mañana del 20 de julio, Noor Muqaddam fue mantenida cautiva en la casa de Zahir Jafieh, mientras sus padres intentaban infructuosamente comunicarse con ella. Su padre y su madre le enviaron mensajes y realizaron llamadas sin obtener respuesta, ya que se cree que Jafieh le había quitado el teléfono. A media mañana del 20, Noor logró enviarle un mensaje de voz a su madre, su última comunicación antes de morir, tras lo cual Jafieh tomó el control del teléfono y llamó él mismo a la madre de Noor, negando que la joven estuviera con él.
Durante ese tiempo, Noor fue brutalmente torturada, según la evidencia posterior, que mostró golpes infligidos con un puño americano. Las cámaras de seguridad registraron sus desesperados intentos de escapar, saltó desde un balcón y corrió hacia el portón principal, pero el guardia Muhammad Iftikhar le impidió salir. En otro intento, el jardinero Han Muhammad también bloqueó su huida cerrando el portón con llave. Finalmente, Zahir Jaffer la arrastró de regreso al interior de la casa, tomándola del cabello. Según la policía, el asesinato de Noor pudo haberse evitado si el personal de seguridad hubiera permitido su escape o alertado a las autoridades. Se estima que el asesinato de Noor Muqaddam ocurrió entre las 7:30 y las 8 de la tarde del 20 de julio. Durante ese tiempo, Noor fue violada, torturada y finalmente decapitada con un cuchillo, según el informe de autopsia, que también reveló múltiples heridas de arma blanca, contusiones y signos de una brutal agresión. En la escena se halló un puño americano. Tras cometer el crimen, Zahir Jaffer realizó varias llamadas telefónicas que la policía interpretó como intentos de encubrimiento. Primero contactó a su padre y luego a un amigo de este, a quien le mintió diciendo que unos ladrones habían irrumpido en la casa. El amigo, sospechando algo grave, avisó a Zakir Jaffe, padre de Zahir, quien en lugar de alertar a la policía llamó a Asterisco Therapy Works, un centro de consejería psicológica, pidiendo que enviaran un equipo para controlar la situación. Cuando el personal llegó, uno de sus miembros fue apuñalado por Zahir, y el incidente fue falsamente registrado como un accidente de tráfico. Poco después, un vecino, alarmado por los ruidos, llamó a la policía. Los agentes llegaron y encontraron a Zahir Jaffe en la vivienda, con la ropa ensangrentada, y lo arrestaron. Más tarde, Shaukat Muqaddam fue informado del asesinato y llevado a la residencia de los Jaffe, donde tuvo que identificar el cuerpo decapitado de su hija. La investigación policial se inició de inmediato. Zahir Jaffe fue arrestado en el lugar del crimen y se registró una primera información en su contra por asesinato. En los días siguientes, las pesquisas se ampliaron. Los padres de Zahir, Zakir Jaffe y Asmat Adamgeh, así como dos miembros del personal doméstico, el cocinero Jamil y el jardinero Han Muhammad, fueron arrestados bajo sospecha de encubrimiento y complicidad. Los registros telefónicos presentados en la corte mostraban que Zahir había hecho varias llamadas a su padre la tarde del asesinato, incluyendo una justo después del crimen. La policía investigó también el papel de Therapy Works y arrestó a varias personas vinculadas al centro por su presunta participación en el intento de encubrimiento. Las evidencias forenses fueron cruciales. La policía confirmó que había coincidencia de huellas dactilares y ADN que confirmaban la participación de Zahir Jaffer en el asesinato. De los teléfonos de Jaffe se recuperaron datos alarmantes, múltiples videos de tortura a mujeres, lo que sugería un historial de violencia de género. El caso era, para las autoridades, de una premeditación evidente. Zahir mismo confesó ante la policía que tenía la intención de matar a Noor si ella se negaba a aceptar su propuesta de matrimonio. Su nombre fue incluido en listas de control para evitar que huyera del país, al igual que el de los demás sospechosos. El veredicto del tribunal de primera instancia fue anunciado a finales de febrero de 2022. Zahir Jaffe fue declarado culpable y sentenciado a muerte por el cargo de asesinato y a 25 años de prisión por violación. Los empleados domésticos, el guardia Muhammad Iftikhar y el jardinero Han Muhammad, fueron sentenciados a 10 años de prisión por complicidad y secuestro. El tribunal, sin embargo, absolvió a los padres de Zahir, al cocinero y a los empleados de Therapy Works, al no encontrar pruebas suficientes en su contra. El tribunal también desestimó la estrategia de la defensa de alegar que Zahir sufría de un trastorno mental que lo eximía de responsabilidad. Durante el proceso, Jaffe había intentado simular problemas de salud mental y había inventado diversas historias para evadir su culpabilidad, afirmando en distintas versiones que Noor había sido asesinada por su propia familia o durante una fiesta de drogas en su casa. Zahir Jaffe también fue condenado a pagar una compensación a la familia de Noor. El caso fue apelado ante el Tribunal Superior de Islamabad, que confirmó las sentencias originales de Zahir, Iftikhar y Han Muhammad.
No obstante, en una decisión significativa, el Tribunal Superior aumentó la sentencia de Zair por la violación de Noor, convirtiendo su cadena perpetua por ese cargo en una segunda sentencia de muerte. Las absoluciones de los demás acusados también fueron confirmadas. Zair Jafie luego apeló al Tribunal Supremo de Pakistán. Finalmente, a mediados de mayo de 2025, el Tribunal Supremo de Pakistán emitió su veredicto. El tribunal desestimó la apelación de Jafie y confirmó partes clave de su condena. Confirmó la sentencia de muerte por el cargo de asesinato. Sin embargo, la segunda sentencia de muerte por violación fue convertida en cadena perpetua. La sentencia por secuestro fue reducida. El tribunal también dictaminó que los coacusados, el guardaespaldas y el jardinero, habían cumplido suficiente tiempo en la cárcel y deberían ser puestos en libertad una vez que se emitiera el fallo por escrito. La compensación a la familia de Noor Muqaddam también fue confirmada. Para la familia Muqaddam, el dolor es insondable. En el ámbito social, el caso de Noor Muqaddam se convirtió en un catalizador para un debate nacional sobre la violencia feminicida en Pakistán. A través de la memoria de su luz, su bondad y su fe, y a través de la justicia que finalmente se le concedió, Noor Muqaddam perdura no como una víctima, sino como un emblema de resistencia y un llamado al cambio en la lucha por la seguridad y la dignidad de las mujeres en Pakistán y más allá. Las personas deberían tener un 100% de confianza en sus amigos de años o siempre se debe desconfiar. Déjame tu opinión en los comentarios, te leo. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo